En esta charla hablaremos sobre la psicología social. Discutiremos algunos de los temas que se trabajan en esta área de la psicología, temas tales como la influencia social. Discutiremos también los llamados cambios de actitudes y una serie de experimentos clásicos que todo estudiante de psicología debe conocer. Comenzamos definiendo lo que es psicología social. La psicología social se interesa en el comportamiento y los procesos morales de las personas en el contexto social. Dentro de los temas que se trabajan en la vida social está el tema de las actitudes, la percepción social, la influencia social, el comportamiento actual, la psicología ambiental y la atracción interpersonal. Como ustedes pueden ver, es un área bastante variada en términos temáticos, en términos de temas. Y de lo que estamos hablando aquí es cómo, primeramente, los grupos influyen en la persona y también cómo la persona influye en los grupos. Además, estamos hablando de la influencia que puede tener una persona sobre otra. Y en ese sentido, la psicología social va entonces un área de la psicología muy importante para entender cualquier proceso social. Una de las aportaciones que hace la psicología social para entender la conducta humana es a través de una serie de experimentos que se hacen y particularmente unos experimentos que podemos llamar experimentos clásicos, ya que son estudios que, a pesar de que se han hecho ya hace unos años atrás, son estudios que se continúan discutiendo hoy en día por sus limitaciones. Así que vamos a discutir brevemente estos tres estudios. El primero de ellos es el de obediencia a la autoridad, de Stanley Milgram. El segundo es lo que se llama el estudio de la prisión y también los diferentes estudios que se han hecho para replicar el mismo. Y el estudio que se llama el estudio de conformidad de Solomon Asch. Usted en la lección tiene también videos en donde se puede también, tiene la oportunidad de conocer los detalles de los mismos. El estudio de Milgram, de Stanley Milgram, un psicólogo social, que se hizo realmente muy popular, ya que diseñó un estudio altamente controversial, pero con interesantes aplicaciones en relación a cómo una serie de personas, por obedecer órdenes, pueden llegar hasta el extremo de infligir choques eléctricos a otra persona hasta el punto de matarla. Si eso no puede ser algo real. Min tuvo esta idea porque él quería entender cómo gente normal puede llegar a realizar actividades que nosotros podríamos pensar que solamente una persona desquiciada, una persona no normal puede llegar a hacer. Y él hace referencia, por ejemplo, a cómo los nazis llegaron a matar una serie de, ¿verdad?, un gran número de judíos. Y esencialmente, cuando se le preguntaba a estas personas por qué lo hacían, la respuesta era: estoy obedeciendo órdenes. Así que Milgram, basado en este interés, diseña un estudio que realmente, cuando él lo anuncia para buscar participantes, dice es que es un estudio sobre los efectos del castigo en el aprendizaje.
Así que lo que realmente hace es invitar a unas personas que algunos de ellos, ¿verdad? Todos ellos eran personas de la comunidad interesados en ganarse algún dinero porque había una buena recompensa por participar. Y cuando llegan allí se encuentra que hay otra persona y ya estaba también el investigador. Así que el investigador explica el estudio y dice, bueno, estos estudios sobre el efecto del castigo en el aprendizaje, uno de ustedes va a ser el estudiante, otro va a ser el maestro, tiran una moneda para ver quién sale maestro, usted sale entonces maestro y Milgram explica el estudio y dice que el maestro se va a sentar frente a una máquina, a un panel de dar choques eléctricos, descargas eléctricas, y que el estudiante va a estar sentado en otro salón. El maestro no lo va a ver, pero se va a comunicar a través de intercom. El maestro va a hacer preguntas. Si el estudiante no sabe esa pregunta o no sabe, no contesta incorrectamente, el maestro debe administrar una descarga eléctrica. Si y esa, ¿no? A medida que va haciendo preguntas, la descarga eléctrica va a aumentar de intensidad. Y que comenzaron con unos 10 voltios y podían llegar a 400 y pico de voltios. Y el estudio comienza. Así que el maestro hace una pregunta, el estudiante no la contesta correctamente y se administra un choque eléctrico. El maestro escucha los gemidos de dolor, el dolor de la persona. Y en algún momento, cuando está administrando más de 100 voltios, pues la situación se convierte en una situación bien tensa porque el participante allá se está quejando grandemente, mientras que el maestro dice, pero debo continuar, le pregunta al investigador. Y el investigador le dice, sí, debe continuar por el bien de la ciencia. Así que al finalizar su estudio, Milgram encuentra que 26 de los 40 participantes habían administrado el nivel máximo de descarga eléctrica, que era alrededor de 450, a los llamados estudiantes. Y en ese sentido, si el estudio hubiese sido uno real, si esto en realidad estuviese pasando, esos 26 personas hubiesen realmente matado a los estudiantes. Son unos resultados sorprendentes para aquel tiempo en que se hicieron y todavía siguen siendo sorprendentes. Y Milgram concluye que personas normales en una situación en donde entienden que tienen que obedecer órdenes, en donde hay una autoridad validada, pues pueden llegar a hacer cosas realmente alarmantes, como administrar descargas eléctricas a unas personas, hasta la posibilidad de quitarles la vida. El estudio ha sido criticado primeramente porque la situación se entiende que es una situación de laboratorio y la pregunta es si estos resultados se encontrarán también en situaciones reales. Y también ha sido criticado por sus implicaciones éticas. No hay duda de que estos participantes fueron expuestos a unas experiencias de ansiedad máxima, ansiedad extrema, podía afectarse su salud. Al final del estudio, Milgram hace lo que se conoce como un debriefing, y en donde se explican las verdaderas razones del estudio. Lo interesante del caso es que Milgram también hace seguimiento a estos participantes a los 3 meses y les pregunta si ellos volverían a participar de ese tipo de estudios, y todos ellos dijeron que no tendrían ningún problema en continuar de participar en este tipo de estudios. Así que es una manera que Milgram utiliza para señalar que en realidad su estudio
no tuvo consecuencias negativas para estos participantes. El estudio de mí se ha replicado en otros contextos, en el contexto de, por ejemplo, en el hospital, en donde un doctor llama a una enfermera y le dice, no, dele esta pastilla a este paciente o póngale esta dosis de inyección. La enfermera sabe que esa dosis de inyección o esa pastilla no es lo adecuado, que va a hacerle daño al paciente. Y a pesar de que le dice al doctor, mire doctor, eso no es lo que ese paciente necesita, la mayor parte de ellas terminan administrando la inyección o la pastilla al paciente, porque el doctor es la autoridad y por otro lado realmente ellas están siguiendo órdenes. Y eso es lo que realmente Milgram nos quiere decir. En situaciones en donde una persona obedece, tiene que obedecer a una autoridad, se ve obligado a obedecer a una autoridad, realmente puede, sus valores éticos, su moral, la puede poner en, ¿verdad?, a un lado y esencialmente comportarse de formas insospechadas. Ese entonces es uno de los estudios interesantes dentro de la psicología que hemos descrito, y es un estudio que siempre usted debe recordar. El segundo estudio del cual vamos a hablar es lo que se conoce como el estudio de la prisión de Zimbardo. Y Zimbardo es un psicólogo social que hemos mencionado en algunas ocasiones. Philip Zimbardo es un psicólogo que fue pasado presidente de la Asociación de Psicología Americana. Y en los años 70 realizó un estudio también altamente controversial, en donde recreó una prisión en una universidad y reclutó a unos estudiantes, y unos estudiantes iban a ser prisioneros y otros estudiantes iban a ser los guardias. En este estudio de Zimbardo, y es un estudio que realmente trata sobre la influencia de un ambiente extremo, que es la vida en prisión, en las conductas desarrolladas por los participantes, y que Zimbardo encuentra que esas conductas van a depender de los roles sociales que cada uno de estos participantes estaba llevando a cabo. El rol de prisionero y el rol del guardia. Este estudio fue llevado a cabo para el año 1971 por un grupo de investigadores coordinado por Zimbardo en la Universidad de Stanford. Como mencionamos, votaron voluntarios que desempeñaron los roles de guardia y voluntarios que desempeñan los roles de prisioneros en una prisión ficticia. El estudio tuvo que cancelarse en la primera semana porque los guardias comenzaron a comportarse de forma abusiva hacia los prisioneros, que a pesar de que sabían que esto era ficticio, vamos a tener, como usted puede ver en algunos de los videos que dejamos en la lección, guardias comportándose abusivamente. Y los prisioneros también, llegó un momento en que habían planificado una revuelta para poder salir de la prisión. Así que, de forma interesante, los participantes se comenzaron a comportar como si aquello fuese real, y también dentro de los roles que conlleva, ¿verdad?, los roles que incluye comportarse como policía, y también comportarse como prisionero. Y en ese sentido, Zimbardo concluye que aquí lo que está afectando es el rol que cada una de estas personas estaba tratando de llevar a cabo, y también la influencia del ambiente. Una de las implicaciones del trabajo de Zimbardo es que nosotros tenemos que mirar, para entender las maneras en que una persona puede comportarse de forma no ética, no moral, tenemos que entender el contexto
y en que donde esa persona se está comportando y cómo ese contexto puede o no influenciar determinada conducta. El tercer estudio del cual vamos a hablar se conoce como el estudio o los experimentos de conformidad de Solomon Asch. Y realmente, esencialmente, lo que estos estudios de conformidad de Solomon Asch querían medir es cómo una persona influenciada por la presión de grupo puede cambiar de opinión en relación a un dato muy claro, muy concreto, pero que cambia de opinión esencialmente para conformarse a las opiniones de los demás. Para estudiar la presión de grupo, Solomon Asch creó una situación de laboratorio muy interesante. Supongamos que usted es el participante, uno de los participantes de este estudio. Cuando usted llega al laboratorio ya va a encontrar unas 5 personas sentadas y a usted le toca la última silla. El experimentador, una persona a cargo del estudio, le dice, pues esto es un estudio de percepción y lo que se le van a presentar le va a presentar una serie de tareas que lo que incluye es una línea y usted la va a comparar con otras 3 líneas más, la línea A, la línea B y la línea C, como se presenta en esta transparencia, en este slide. Y usted va a decidir, nos va a decir cuál de esas 3 líneas se parece más a la línea del ejemplo, si es la A, si es la B o si es la C. Y el experimentador añade, como esto es bien fácil, pues la respuesta usted la va a dar de manera oral. Así que en el esquema en donde usted está, usted va a ser la última persona en dar la respuesta. Y lo que ocurre es que las otras 5 personas son lo que se llama confederados del investigador. Y van a decir una línea que no es la correcta, pero es para que a veces te dice también la línea incorrecta. Así que supongamos en este ejemplo que la línea C sea la línea que más se parece al modelo. Vamos a tener entonces en este caso que la persona número 1 va a decir es la línea B, la número 2 va a decir la línea B, la número 3 va a decir la línea B, y así sucesivamente hasta que llega usted. La pregunta es si usted, por conformarse al grupo, también dice la línea B y no la línea C, que es la más que se parece. Y ese es el modelo, ese es el contexto en el que Asch empieza o comienza a medir lo que él define como conforme. Él encontró que en una tercera parte de las tareas las personas tendían a conformarse, es decir, que tendían a asumir la posición del grupo a pesar de que ellos sabían que no era la posición correcta. Más adelante Solomon Asch realiza otros estudios y llega a concluir que hay varios factores que afectan la conformidad. El primero, el deseo de agradar a los demás. También se encuentra que mientras más baja autoestima la persona, más se va a conformar. Las personas tímidas también tienden a conformarse más en esa situación de grupo. Si la persona también tiene poca experiencia con una relación, porque no entra experiencia, pues la persona tiende entonces a conformarse menos. Y algo bien importante para el modelo, los estudios de Asch, es que si en un grupo alguien disiente, las probabilidades de que surjan otros que disientan aumentan. Así que si de las 5 personas que van antes de usted en este modelo de Asch, en el estudio de Asch, hay una de ellas que también disiente de la mayoría, pues usted va a sentir entonces hay más probabilidad que también usted disienta de la mayoría. Así que esos son los 3 estudios clásicos que queríamos presentarle en esta charla. Usted tiene más información en las lecciones. Hasta pronto.